Hemos realizado una selección de los mejores análisis de los discursos de nuestros profetas, videntes y reveladores. Queremos que ustedes nuevamente los disfruten. Mis hermanos y hermanas de la Escuela de los Profetas, bienvenidos a nuestro nuevo programa Discursos y Profetas con Walter Posada. Gracias por acompañarnos este día. Esta videolección estará disponible toda la semana y después, lógicamente, en nuestro canal para que ustedes puedan verla, puedan analizarla y puedan compartirla. Hoy vamos a tratar en nuestro programa Discursos y Profetas el discurso del presidente Ezra Taft Benson. Cuidados del orgullo. Y esta es la biografía del presidente Ezra Taft Benson. El presidente Ezra Taft Benson nació el 4 de agosto de 1899 en Whitney, Idaho. Murió el 30 de mayo de 1994 en Salt Lake City. Fue el 13º presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y también se desempeñó durante 2 periodos como secretario de Agricultura de los Estados Unidos. El presidente Ezra Taft Benson fue llamado a ser apóstol el mismo día que fue llamado también a ser apóstol el presidente Spencer W. Kimball, y fue quien sucedió al presidente Kimball en la presidencia de la iglesia cuando él murió. Hoy vamos a estudiar entonces uno de los discursos más poderosos del presidente Benson: cuidados del orgullo. A menudo cuando se enseñan principios o discursos en la iglesia, tenemos cierta tendencia a personalizarlos y muy a menudo pensamos como: qué bueno que estuviera esta persona o tal persona, qué bueno que estuviera Pedro, Ignacio, Rosaura, Diego, estuvieran escuchando este discurso porque este discurso sería preciso para ellos. Pero mis hermanos, los principios del Evangelio solo se aprenden cuando los aplicamos a nosotros mismos. Como dijo Nefi, para nuestro propio provecho e instrucción. Yo les invito a que podamos aplicar este principio o estos principios que vamos a aprender en este discurso del presidente Benson, los podamos aplicar a nosotros mismos y después nos ocupemos de pensar en cómo le podría servir a otras personas para compartírselo a ellos. Muy bien, el presidente Benson inicia, digámoslo así, con un epígrafe en el discurso que dice lo siguiente: el orgullo es el pecado universal, el gran vicio. El orgullo es la gran piedra de tropiezo de Sion. Y esto me impacta, porque entonces literalmente nos lleva a que no está hablando del orgullo en el mundo, sino que está hablando del orgullo entre nosotros, como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y si el orgullo es la gran piedra de tropiezo en Sion o de Sion, significa que será la gran piedra de tropiezo de muchos de nosotros y que nos alejará de Dios. En Doctrina y Convenios 20, en el versículo 9, dice que el libro de Mormón es una historia del pueblo caído, de un pueblo caído. Es una de las dos cosas que dice que es el libro de Mormón: la historia de un pueblo caído y la plenitud del Evangelio. O sea que uno de los 2 mensajes más importantes que tiene el libro de Mormón es que el pueblo nefita cayó, y cayó de la presencia de Dios gracias, o más bien debido a que se llenó de orgullo, fue destruido de sobre la faz de la tierra. ¿Y por qué fue destruido? Ese es el mensaje de este discurso y es uno de los mensajes más importantes del libro de Mormón. En Moroni 8, en el versículo 27, dice lo siguiente: he aquí, hijo mío, te escribiré otra vez, si no salgo pronto contra los lamanitas. He aquí, el orgullo de esta nación, o sea, el pueblo de los nefitas, ha sido la causa de su destrucción, a menos que se arrepientan. Mis hermanos, toda la historia del pueblo nefita en el libro de Mormón se destruyó, quedó en nada debido al orgullo. Y eso nos lo enseñan las Escrituras. También en Doctrina y Convenios, en el capítulo 38, versículo 39, dice lo siguiente: y si buscáis las riquezas que según la voluntad del Padre quiere daros, seréis los más ricos de todos los pueblos, porque tendréis las riquezas de la eternidad.
No solo está hablando de riquezas temporales, sino riquezas de la eternidad. Y es menester que las riquezas de la tierra sean mías para dar. Mas cuidaos del orgullo, no sea que lleguéis a ser como los nefitas de la antigüedad. Entonces el Señor aquí nos hace, a través del presidente Benson y de estas escrituras, una fuerte advertencia sobre lo que el orgullo puede hacer con nosotros. Nos podría pasar lo mismo que le sucedió al pueblo nefita. Las historias de las escrituras no son para otros, son para nosotros. Así que así como el orgullo los atacó a ellos, también puede atacarnos a nosotros y de seguro lo hará. El orgullo tuvo sus inicios desde el Concilio de los Cielos, cuando Satanás quiso apoderarse del poder de Dios, digámoslo así. Quiso tomar el lugar de Dios y arrebatarnos nuestro albedrío. Como las cosas no se dieron como él deseaba, entonces su orgullo lo hizo caer de la posición celeste en la que se encontraba. Y desde entonces fue llamado como Satanás, como el adversario de Dios. Los hijos de Dios lo conocemos como el gran mentiroso. Así que el orgullo tiene su raíz allá. El orgullo muchas veces, dice el presidente Benson, no se entiende y se confunde cuando utilizamos sinónimos pensando que es la raíz del orgullo. Egoísmo, vanidad, jactancia, arrogancia son partes del orgullo, pero no son su núcleo. El núcleo del orgullo es la enemistad. El orgullo es enemistad y tiene dos divisiones, según nos enseña el presidente Ezra Taft Benson. Tiene dos divisiones. Uno, la enemistad con Dios. Y dos, la enemistad con nuestros semejantes. La enemistad con Dios se empieza a producir cuando nosotros tenemos aversión a todas las cosas de Dios. Nos empieza a molestar leer las escrituras, nos da pereza, nos llena de aburrimiento asistir a las reuniones, compartir del evangelio, asistir los jóvenes a las clases de seminarios o de institutos, los adultos a hacer ministración, a participar de las actividades de los quórums o de la sociedad de socorro. Todas esas cosas van creando una enemistad de nosotros con Dios. Nos llenamos de odio, de resentimiento y nos empezamos a oponer a todo lo que Dios pone delante de nosotros. Es como literalmente si nosotros colocáramos nuestra voluntad sobre la de Dios. El orgullo, según el presidente Ezra Taft Benson, tiene varias etiquetas y esta enemistad con Dios tiene varias etiquetas. Por lo menos, rebelión, dureza de corazón o dureza de cerviz, facilidad para ofenderse y deseo de recibir señales de Dios. Dios, ¿por qué no me muestra? Dios, ¿por qué no me dice? Dios, ¿por qué sí le muestra a otros y no a mí? ¿Por qué a otros los llaman y a mí no me llaman? Todo ese tipo de cosas generan una enemistad con Dios. Presidente Benson dice lo siguiente en un párrafo a letra perfecta de lo que él manifiesta en su discurso. Los orgullosos quieren que Dios esté de acuerdo con ellos, pero no tienen interés en cambiar de opinión para que la suya esté de acuerdo con la de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? O sea, es como Dios, o haces lo que yo quiero, o si no, yo no te voy a querer a ti. Yo no voy a estar a tu lado. Casi como si quisiéramos decir, o más bien el orgulloso dice como, tú necesitas de mí. Casi que le dice a Dios, tú necesitas de mí y no yo de ti. O haces lo que yo quiero que hagas, o si no, no me sirve mi relación contigo. El orgulloso llega a ese punto. Todos necesitamos de Dios, pero el orgulloso piensa que no lo necesita. Estas cosas podrías pensar, bueno, a mí no me sucede. Puede ser que no sucedan de golpe en tu vida, pero podrían suceder poco a poco, que te fueras haciendo una enemistad con Dios. Por lo menos, si dejas de orar, si dejas de ayunar, si dejas de leer las escrituras, si dejas de prestar servicio, si dejas de amar a tu familia o de amar a tus semejantes, empiezas a convertirte en enemigo de Dios, pero no porque Él sea el que se haya alejado de ti, sino porque tú eres el que toma por voluntad y decisión propia alejarte de Él para hacer lo que a ti te plazca, o sea, hacer tu propia voluntad. Ahora, la siguiente parte que dice el presidente Benson es la enemistad con nuestros semejantes. Los orgullosos hacen de todas las personas adversarios. No pueden establecer relaciones. Si ellos no están por encima de la otra persona, la relación no es válida.
siempre quieren tener un lugar de preeminencia, un lugar de autoridad, un lugar de liderazgo, un lugar de protagonismo, quieren estar de primero en todos. Hace años, quiero compartir esto con mucho respeto, sin mencionar lógicamente a las personas. Hace años escuché a una persona decir en una actividad de la iglesia, decirle a varias personas: quiero que ustedes miren lo que está pasando en esta actividad, les dijo, porque todo lo que está pasando en esta actividad es gracias a mí. Mis hermanos, cuando una persona piensa de esa manera, se está llenando de un orgullo terrible y está afectando sus relaciones con todas las personas. Nosotros no podemos entrar en competencia ni hacer de todas las personas adversarios nuestros. Las personas, de hecho, quieren vivir vidas tranquilas. La mayoría de nosotros queremos prestar servicio y también que se nos dé servicio. Queremos nutrir con la buena palabra a nuestros hermanos y ser nutridos por la buena palabra. Así que el orgulloso no quiere ser nutrido por la buena palabra, no quiere que nadie le enseñe porque no es enseñable. Es más o menos como lo que sucedía en el Nuevo Testamento. Fariseos versus Jesucristo. ¿Qué sucedía? Los fariseos odiaban a Cristo porque sentían que Él amenazaba su posición. De tal manera, los orgullosos siempre sienten amenazada su posición y por eso están en una competencia con todas las personas. Qué sabio fue el presidente Benson cuando nos enseñó esto. No nos llenemos de orgullo ni hagamos de las personas adversarios, sino al contrario, hagamos amigos de las personas como Cristo dijo: vosotros sois mis amigos. Nosotros también podemos hacer nuestras amistades en nuestra familia, en la iglesia y en toda nuestra comunidad. El orgullo hace que tomemos decisiones equivocadas y dañinas. El presidente Benson, por ejemplo, nos da algunos casos de cómo el orgullo hace que tomemos decisiones equivocadas. Yo quiero compartir algunos de esos ejemplos que son más bien personales, que yo he sacado de las escrituras basado en el discurso del presidente Ratad Benson. Por lo menos, Saúl y David. Saúl vio que David se convirtió en su oponente y quiso matarlo. ¿Qué decisión mala tomó Saúl? Al llenarse de orgullo, empezó a perseguir a David y quiso matarlo. De esta manera, el Señor ya dijo: Saúl ya no puede ser más mi rey. Y David llegó a ser el rey de Israel. Muy bien, otro ejemplo es Herodes con Juan el Bautista. Miren lo que sucedió con Herodes y Juan el Bautista. Herodes estaba en una cena con su esposa y su hija, y una serie de personas, y él quiso mostrar su poder. Así que su esposa le dijo: si realmente me amas, decapita a Juan el Bautista. Y Herodes, lleno de orgullo por mostrar su posición, temiendo lo que el pueblo podía decir y temiendo que iba a matar a un profeta de Dios, sin embargo, hizo decapitar a Juan el Bautista. El orgullo nos lleva a tomar decisiones equivocadas en la vida. Presidente Benson nos advierte de eso. El orgulloso no acepta consejos, no acepta enseñanzas, no es moldeable, no es manso, no se deja guiar. Cualquier cosa que se le diga, él piensa que ya la sabe. Y cualquier consejo que se le da, él piensa que puede tomar una acción mucho mejor. El orgulloso no acepta palabras, ni maternales ni paternales. No acepta el amor filial, no acepta el amor social, porque piensa que está por encima de todas las personas. Recordemos lo siguiente que dice el presidente Benson: el pecado se manifiesta en los motivos que tenemos para hacer lo que hacemos. Ahí se manifiesta el pecado. ¿Qué motivo tengo yo para prestar servicio? ¿Qué motivo tengo yo para dar una lección? ¿Qué motivo tengo yo para enseñar a una persona? ¿Qué motivo tengo yo para expresarle caridad a alguien? Si los motivos son servirle o servir como Cristo lo hizo, ese motivo está bien. Pero si el motivo es que se reconozca mi servicio, es que se reconozcan mis habilidades, mi potencial, ya hay pecado en lo que yo hago. Es posible entonces, mis hermanos, que haya dos tipos de servicio o dos tipos de actitudes que yo esté tomando, pero que pueden en esencia parecer buenas. Yo estoy haciendo algo bueno por los motivos adecuados, por servirle a Cristo y por ser más como Cristo. Yo estoy haciendo lo bueno para resaltar mi poder, para resaltar mi persona. Ambas cosas son buenas, pero esta es aceptable y esta no es aceptable para Dios porque está llena de orgullo.
dos preguntas que hace el presidente Benson. Bueno, voy a hacer una primero. ¿No sería mejor que nuestros motivos fueran agradar a Dios en lugar de tratar de colocarnos por encima de nuestros hermanos y tratar de superarlos? Esta es una pregunta poderosa que hace el presidente Benson. Si mis motivos son agradar a Dios, estoy bien prestando mi servicio. Si los motivos son agradar, o más bien superar a las personas, estoy mal. He oído a algunas personas decir como, mi clase fue mucho mejor que la del hermano tal. ¿Cómo estuvo mi discurso? Mi discurso estuvo mucho mejor que el del hermano tal. Esas cosas no están bien, porque ya los motivos no son adecuados y están llenas de orgullo. El orgullo tiene unas consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? Presidente Benson las enumera en su discurso. Primera consecuencia, se apodera de nuestro corazón. Nos vuelve adoloridos, guerreros, combativos, adversarios de todas las personas, como ya lo hablamos. Segunda consecuencia, somete nuestro albedrío a los juicios de otros. ¿Por qué? Porque el orgulloso, como vive pendiente, o tiene un ánimo siempre de competir, está pendiente qué le dicen para él mejorar, no qué dice Dios, sino qué dicen los demás de él. Entonces somete su albedrío a los juicios de los demás, porque el orgulloso empieza a ser débil de carácter. ¿Cómo estoy vestido?, pregunta el orgulloso. Y si alguien le dice, no, o sea, yo pienso que te ves terrible, entonces el orgulloso sale, ojo, que no vamos a confundir esto con que es humilde, sino que sale a cambiar su apariencia, no pensando en cómo debe sentirse y verse él, sino en cómo lo está viendo el otro. Tengamos en cuenta eso. El orgulloso también tiene la tercera consecuencia, el orgullo. Perdemos revelación y comunicación espiritual. Cuando tenemos enemistad con Dios, pues no sabemos lo que Dios piensa. Recuerdan, hermanos, que hay una escritura que dice, porque vuestros pensamientos no son mis pensamientos. El Señor, nuestro Salvador, se está refiriendo exactamente ahí a las personas orgullosas. Las personas orgullosas no pueden pensar como Dios piensa porque no se sujetan a su voluntad. No piensan qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios piensa, qué es lo que Dios quiere que yo haga, sino que siempre están pensando es en su propia voluntad. Por eso la revelación inmediatamente se corta y la comunicación espiritual no existe. Hace unos años, creo que ya compartí con esto, hace un tiempo, compartí con mi hija algo cuando ella iba a preparar un discurso. Ella me dijo, ¿de qué debo hablar? Y yo le contesté de la siguiente manera, le dije, lo que te debe preocupar no es de qué debes hablar, sino de qué quiere el Señor que tú hables. Cuando nosotros ponemos nuestra voluntad delante de Dios, tenemos revelación y comunicación espiritual con Él. Muy bien, cuarta consecuencia, nos soltamos de la barra de hierro. Cuando estamos llenos de orgullo, nos soltamos de la barra de hierro. ¿Recuerdan el sueño de Leí? Bueno, ¿qué sucedía? El edificio grande y espacioso lleno de personas burlándose, el orgullo hace que temamos la burla o la crítica de los demás y terminamos soltándonos de la barra de hierro, que es la palabra de Dios, que nos lleva directamente a su presencia. Este principio que enseñó el presidente Errol Benson me encanta. Nosotros no podemos soltarnos de la barra de hierro, de las escrituras, del libro de Mormón, del sacerdocio. Una ofensa, una ira, una palabra maldicha, un comentario, una reprimenda, tal vez no justificada de algún líder, y por eso nos alejamos de la iglesia. Nos separamos de la barra de hierro. Quinta consecuencia que nos enseña el presidente Benson acerca del orgullo. El orgullo lleva a la apostasía, que estábamos hablando hace un momento. A hablar mal y a combatir contra los santos de Sion. El orgullo lleva a la inactividad y el orgullo lleva a todo tipo de pecado. Tengamos muy en cuenta estas cosas, hermanos. Presidente Benson dice lo siguiente: el orgullo es un pecado que se puede observar fácilmente en los demás, pero que raramente admitimos en nosotros mismos. Es fácil analizar y decir, el hermano Carlos, la hermana Josefa, el hermano Abel, la hermana Juliana, son orgullosos. Mire cómo habla, mire cómo viste, mire cómo se expresa, mire cómo se mueve. Pero es difícil verlo nosotros. Cuando alguien nos dice,
me parece que eres orgulloso porque estás haciendo tal cosa, nosotros decimos, ¿yo? Pero es increíble, yo no... Y difícilmente, o más bien, más difícil es verlo por nosotros mismos, porque el orgulloso está concentrado más en otros que en él mismo. Presidente Benson también habla de un antídoto, porque para todo hay antídoto. Así como hay enfermedad, también hay salud. Recuerden que en la vida todo tiene una oposición en todas las cosas. Entonces, así como hay salud, así como hay enfermedad, también hay salud. El antídoto del orgullo es la humildad. Entregar nuestra voluntad a nuestro Padre Celestial, para que Él nos lleve por el mejor camino. No que nosotros perdamos nuestro albedrío, sino que nos sometamos a cuanto Él juzgue conveniente imponer sobre nosotros, tal como un niño se somete a su padre. Ahorita vamos a leer esa escritura. Otra cosa que combate el orgullo es la mansedumbre. Mi esposa Martica dice a menudo que la persona que es mansa es aquella que se deja moldear, que deja que Dios lo forme, lo cree y le haga su vida de acuerdo con su voluntad. El manso no es una persona timorata, baja, caída, de poca estima. No, al contrario, el manso es una persona que sabe muy bien cuál es su posición con referencia a sus hermanos y a Dios. La persona llena de mansedumbre es parecida a Cristo y generalmente es recta. Y lógicamente, unido a la humildad y a la mansedumbre, pues va la docilidad, como la de un niño. No que seamos infantiles, sino que seamos como un niño, dispuestos a someternos a cuanto nuestro Padre juzgue conveniente imponer sobre nosotros. Presidente Benson termina este discurso diciendo varias cosas. La primera, podemos elegir entre ser humildes por decisión propia o porque se nos obligue a hacerlo. Hermanos, no porque Dios nos obligue a ser humildes, sino porque la persona orgullosa, tarde o temprano, la vida lo hace ser humilde. Lo pone delante de situaciones. Sus mismas decisiones cerradas, por ser orgulloso, lo llevan a situaciones tan duras que termina casi que siendo obligado a ser humilde. ¿Recuerdan que eso se lo habló Alma a los soamitas? Cuando les dijo que se alegraba de que fueran humildes, pero que más bendecido era aquel que no era obligado a ser humilde. Bueno, si nosotros somos orgullosos, vamos a padecer esas consecuencias de tener tristeza y tener que ser obligados a ser humildes. Y entonces con mucha tristeza y mucha amargura vamos a llegar a reconocer algún día que nos hemos equivocado. No tenemos que esperar a que eso pase. Los profetas, el presidente Ratad Benson, vio que eso nos podía suceder a todos. Así que nosotros podemos prevenir el orgullo en nuestra vida. Presidente Benson también enseñó, y con estas palabras me uno a él en todo el sentido: el amor vence el orgullo, el servicio vence el orgullo, la obediencia vence el orgullo, y a menos que uno se someta al influjo del Espíritu Santo, uno se puede convertir como un niño y olvidarse de ser orgulloso. Mis hermanos, testifico que los profetas son profetas de Dios, que las palabras de los profetas vienen directamente de la mente de Dios. Es lo que Él piensa y lo que Él quiere que nosotros recibamos. Espero que este mensaje, este discurso de nuestro programa del día de hoy les haya servido, hayan podido analizarlo y lo puedan aplicar en sus vidas. Ahora los invito a que lo compartan. Y si aún no han visto la lección de Ven Sígueme, la puedan ver aquí también en este canal. Un fuerte abrazo, mis hermanos de Walter Posada de la Escuela de los Profetas. Que Dios los bendiga y recuerden, vale la pena ser más como Cristo. Un fuerte abrazo, mis hermanos, que estén muy bien, les amo mucho. Mis hermanos y hermanas, recuerden, si dan clic aquí, van a ver todas las lecciones de Ven Sígueme. Si dan clic aquí, van a ver todos los análisis de los profetas que hacemos en nuestro canal. Y si dan clic aquí, van a ver todos los coaching espiritual y los refuerzos doctrinales que tenemos para ustedes.